Hola mis queridos amigos de Piscis, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero que hagamos una oración entre nosotros aquí en nuestra intimidad mientras escuchas este video. Bueno, si quieres repetir conmigo: gracias porque yo soy amor, gracias porque yo soy salud, gracias porque yo soy prosperidad, gracias porque yo soy creatividad, gracias porque yo soy amistad. Bueno, y de esta manera puedes orar y dar gracias todos los días. Es totalmente maravilloso. Gracias es una palabra mágica. Es una palabra mágica que abre las puertas de todo lo que tú quieras emprender y todo lo que tú quieras hacer. Bueno, agradecer, también podemos agradecer por anticipado, que es totalmente maravilloso y mucho mejor. Agradezcamos por todas aquellas cosas que están ya en las puertas, que no se han materializado, pero que están ahí en nuestra vida, en nuestro presente, pero que aún no se han materializado. Entonces demos gracias por todo esto, porque también son bendiciones para nosotros, y las lecciones también nos enseñan a ser y a no ser con las demás personas y con nosotros mismos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún pedido de oración, también lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las personas que están en una relación, no importa si están en contacto cero, también recuerda que puede ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación el día de hoy. Quiero que pienses en tu persona especial. Quiero que pienses en tu persona súper especial, que te concentres, que conectes con esa persona especial el día de hoy. Quiero que conectes con tu persona súper especial. Puedes pensarla, nombrarla en voz alta, en voz baja. Lo importante es que conectes ahorita. Bueno, vamos a ver. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial. Estas cuatro, bueno, lo que siente por ti, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu personaje. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial, la verdad, es que tiene como ciertas dudas, conflictos internos acerca de lo que siente por ti. No sabe si está aquí o está allá. Tal vez es muy posible que alguna persona de su pasado, o tal vez alguien conocido tuyo, le esté rondando a su persona especial, como que le está calentando el oído a tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que la verdad no te des cuenta, que no te des cuenta de lo que está sucediendo y que lo que esté pasando, y que pueda enmascarar esta situación que se está presentando entre él o entre ella con este personaje que le está rondando su cabeza y su corazón. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, la verdad tiene buenos pensamientos con respecto a ti, aunque no se comporte de una buena manera. Piensa que eres muy maduro, con mucha experiencia. Muy seguramente tú eres mayor que tu persona especial. Te ve con una persona sabia. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, muchos celos, te vas a sentir muy solo, muy sola en esta relación, muy celoso y muy celosa, y le vas a hacer unas escenas de celo bastante fuertes a esta persona, porque va a estar muy extrovertido, muy extrovertida, como que muy por aquí, muy por allá, y como que no se va a fijar de los sentimientos tuyos, y como que no se va a dar cuenta que está comprometido o comprometida contigo. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, hay sorpresas que nos llegan a nuestra vida de forma positiva o de forma negativa. Y esas cosas las tienes tú que enfrentar, mi querido amigo o amiga. Confía más en ti, confía en tu intuición y hazte valer, date valía frente a esta persona que la verdad no te está siendo fiel. Yo no te digo que se haya acostado con el otro o con la otra, pero de pensamiento sí te está siendo infiel este personaje. Bueno, date a valer, investiga bien, asegúrate bien de las cuestiones, confronta a esa persona y toma una decisión, mi querido amigo o amiga. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ti que estás en esta relación en el día de hoy. Este angelito te dice: hallarás lo perdido, tu tranquilidad, tu calma, tu dignidad la vas a volver a encontrar, mi querido amigo y amiga. Ahora vamos a ver qué te dice este angelito. Habrá castigo y reconciliación. Mira,
guau y súper guau. Al parecer, bueno, esto va como que arder Troya y van a haber problemas y toda esa cuestión, pero al final como que tú vas a tomar la decisión de volver con tu persona especial, a pesar de que te haya engañado, a pesar de que te haya mentido, ya es tu decisión y es tu evolución espiritual, es tu decisión y es tu aprendizaje y es tu camino, mi querido amigo y amiga, y lo debemos de respetar. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación, que todo lo que se nos viene es aprendizaje, todo es ganancia. No importa si nos duele un poquito o si nos duele mucho, pero en algún momento vamos a decir, bueno, esto me sirvió para esto, esto para tal cosa. Y para adelante, mis queridos amigos y amigas, que ustedes son guerreros y guerreras y saben que yo los quiero muchísimo. Bueno, vamos a ver mis solteritos y solteritas ahora, en este preciso instante. Mira, esto es lo que tú estás viviendo ahorita, mi solterito y solterita. Estas 4 primeras cartas, lo que tú vives ahora. Las 4 siguientes es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Ahorita tú en este preciso instante la estás pasando bien, estás teniendo los frutos de tu trabajo, de tu esfuerzo, algo que te había costado a ti mucho, pero que comenzó a dar sus frutos, comenzó a dar sus ganancias y lo estás disfrutando en este preciso momento. Tal vez estás como muy desorganizado, muy desorganizada, como que gastando por aquí, gastando por allá, derrochando mucho, pero mira que ten cuidado ya, ten mesura con tus gastos, no seas tan desorganizado o desorganizada con tus gastos. El hecho de que te llegue mucho no quiere decir que gastes mucho. Invierte en tu futuro, en alguna propiedad, en tus cosas, invierte en ti mismo, en tu salud física, emocional y espiritual, ya, no derroches tanto, mi querido amigo y amiga. Bueno. Bueno, mi querido amigo y amiga, por otro lado te puedo decir que puedes estar encontrando un nuevo amor, mi solterito y mi solterita, alguien con quien vas a tener mucha suerte, con quien vas a tener mucha afinidad. Tal vez ya lo has visto, tal vez ya lo has encontrado y sabes quién es este personaje, quién es esta personita. Y bueno, ahí vamos con contigo lo que te está sucediendo ahora en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, un problema, una dificultad bastante seria con un personaje de tu edad, más o menos, que podría ser Géminis, Libra o Acuario, mi querido amigo o amiga. Este problema podría darse por alguna cuestión laboral porque, porque vas a tener éxitos en algunos proyectos, en algún trabajo, en alguna cuestión, y eso como que le va a despertar los celos y la envidia a alguien y te va a formar problema como una furrusca bastante fea por esta cuestión. Te van a querer amargar el rato y el éxito, mi querido amigo y amiga. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que ten muchísimo cuidado en la forma como reaccionas, en los momentos de disgusto con estos personajes. Ten muchísimo cuidado, no vayas a hacer, decir o no sé, hacer cosas que de las cuales tú después te podrías arrepentir por mucho tiempo, ¿ya? A cuidar ese carácter. La mejor forma de cuidar el carácter es cultivar tu vida espiritual, comer bien, dormir bien, hacer alguna actividad deportiva que te permita canalizar esas energías que de pronto se te acumulan y que te convierten en una olla a presión de mal genio. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, mi querido solterito y solterita. Bueno, mira, este angelito es súper especial, dice, el saber te da rectitud. Mira, el conocer realmente qué es, o sea, hay reglas inherentes a la convivencia, independientemente de las leyes, de las que están escritas, hay normas de convivencia ya con las personas. Ten muy en cuenta esa situación, ten muy en cuenta lo que te estoy diciendo ya, mucho respeto con los demás, ser muy coherentes en lo que haces, ponerte en los zapatos de los demás, eso te va a ayudar muchísimo. Y eso Trajilto te dice, habrá castigo y reconciliación. Mira, con este personaje que yo te digo que como que te va a hacer la vida de cuadritos en tu trabajo, muy seguramente por los logros que tú vas a triunfar, que tú vas a conseguir, bueno, esta persona va a recibir su merecido. No quiero decir que le vaya a ir mal, pero va a recibir su merecido, pero a la larga ustedes van a terminar reconciliando. Bueno, mis queridos solteritos y solteritas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que preguntan en este preciso instante, en este preciso momento, por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano.
Y las siguientes 4 cartas es lo que estás viviendo ahora, en este preciso momento, mi querido amigo y amiga, con respecto a su economía. Bueno, el universo es totalmente chistoso. Bueno, ¿qué estás viviendo tú ahora en este preciso momento? Parece que no muy buenas cosas. Parece que hay negocios que se te han venido abajo. Tal vez no tenías documentos en regla, declaraciones de impuestos en regla, trámites, cuestiones así, y eso hizo que se deviniera algún negocio para abajo, para abajo. Tú estás enfrentando todo esto de una manera bastante aplomada, muy recto, muy firme, mi querido amigo y amiga, y son problemas que tú las solucionas porque al fin de cuentas tienes como mucha claridad mental para hacerlo, ¿ya? Mucha claridad mental para poder solucionar tus problemas, tus dificultades. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Muchos éxitos, mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía. Muchos éxitos en tu economía. Igual eres una persona madura, con experiencia, muy sabio, muy sabia. Ten mucho cuidado de que se puedan estar queriendo aprovechar de ti y pedirte dinero prestado, no te lo van a devolver. O si es algo que pides, algún dinero, algún crédito, algo así, o sirves de fiador, te van a dejar totalmente solo o sola y te va a tocar pagar un dinero que no es tuyo, que tú ni siquiera te has gastado. Entonces ten muchísimo cuidado con esa situación de no ir a prestar dinero o pedir prestado o de servir de fiador porque no es el momento conveniente. A veces te sientes muy solo, muy sola. Con relación a tu trabajo, a tu economía, pero mira, yo te digo que no estás solo ni sola, tienes personas que te quieren, que te aman, que te apoyan. Aparte de eso, tienes tus guías espirituales, también tienes una comunidad aquí. Te recomiendo en YouTube un canal que se llama Mindalia, de cosas espirituales, y también un canal que se llama Alelía Astral. Hay un decreto muy bueno para la prosperidad, la limpia del huevo y cosas así que te podrían servir mucho, mucho. Hay que ayudarse, ya hay que apoyarse con la cuestión espiritual en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy, a ti que estás preguntando por tu economía. Este angelito te dice, sé fiel a lo que amas. Mira, ¿qué es lo que tú amas? Tú amas a tu familia, te amas a ti mismo, amas tu dinero, amas tu empresa. Sé fiel a eso que tú amas. Especialmente sé fiel a ti mismo. No te engañes a ti mismo y no te traiciones a ti mismo por complacer a los demás. Vamos a ver qué te dice. Este otro angelito te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, si de pronto en algún momento de problema, de dificultad, no sé, vayas a estallar, quieras estallar, yo te quiero sugerir que te puedas hacer un ancla, ¿ya? Un ancla divina. Podría ser aquella deidad en la que tú crees tanto. Y si no crees en nada, pues se cree en ti mismo. Entonces, en el momento que vayas a estallar, no estalles así de golpe primero. Yo no te digo que te reprimas, ¿ya? Pero ten mucho cuidado cómo lo vas a hacer y para que sea de manera más controlada, te vas a pellizcar la orejita y vas a pensar en aquella divinidad, ¿ya? Te la pellizcas y piensas en esa divinidad y en ese momento vas a sentir paz, tranquilidad y calma. Ya después, bueno, realiza cualquier deporte, actividad lúdica, escribes un papelito y lo quemas después, desahogando toda esa rabia y esa frustración que puedas tener, porque tal vez en algún momento de enojo, en algún momento de frustración, en algún momento bastante efusivo podrías hacer o decir cosas que después te puedas arrepentir y que te puedan afectar a futuro. Bueno, mis queridos amigos y amigas, felices fiestas, disfrútenlo mucho, gocen mucho de manera sana. Les mando muchísimas bendiciones, yo los llevo en mi corazón, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.